noticias del mediodía en Mañanas Blue. A esta hora comienza la socialización de la resolución del Ministerio de Agricultura para fijar el precio de compra de carga del arroz PADI con los productores arroceros presentes. Después de esta socialización será radicada ante la Superintendencia de Comercio para que emita un concepto. Nicolás Rodríguez. Jennifer, sí señora, buenas tardes para usted, para los oyentes. Aproximadamente la socialización lleva media hora en curso. Lo que sucederá después es que si se define y si están de acuerdo con ese documento que va a ser radicado ante la Superintendencia de Comercio, la SIC, se irían al territorio a socializarlos con las bases del paro que están sobre las carreteras y de ahí se tomarían algunas decisiones de levantar o no levantar el paro. Mire, nosotros justamente estamos aquí afuera del edificio Palma Real, donde aparentemente iban a dar unas declaraciones de cómo había transcurrido esa socialización. Sin embargo, segundos antes salieron aquí algunos representantes a decir que todavía no entregarían algunas declaraciones porque están en medio de la discusión y no la quieren forzar. Lo que se espera es que por lo menos exista una respuesta antes de la 1 de la tarde para radicar o no ese documento antes del mediodía. Gracias, Nicolás. Entre tanto, arroceros del sur del Casanare y también del departamento del Meta esperan que hoy, luego de 11 días de paro, se llegue a un acuerdo con el gobierno nacional. Aseguran que ellos son los más interesados para que todo vuelva a la normalidad. En Villavicencio, Carlos Andrés Pérez. Tras 3 días de diálogos, 11 de protestas y cierres intermitentes por la vía al Llano y la vía Antigua Bogotá, los arroceros que protestan en Llano Lindo sienten que hoy es el día para que se materialice un preacuerdo al que llegaron sus representantes con el gobierno nacional. Varios de sus líderes en Villavicencio, como Wilson Querés, sienten que hoy es un día clave para las manifestaciones. Estamos a la espera de que nuestros delegados por parte del gremio arrocero, que están reunidos con el gobierno nacional, nos den un parte positivo. Nosotros queremos levantar esto lo más pronto posible y haya movilidad en todas las carreteras nacionales. Nuestro sitio de trabajo no es acá, nuestro sitio de trabajo es la zona rural y el campo, donde se hace patria. Los usuarios de la vía y los sectores económicos, no solo de Villavicencio, sino de la región, también piden a gritos un acuerdo y que el paro se levante lo antes posible, ya que las pérdidas son millonarias por los cierres. Organizaciones de derechos humanos piden la liberación de los 9 contratistas de la Gobernación del Cauca secuestrados desde el pasado 17 de julio por las disidencias de las FARC. Hugo Mario Palomar. Las familias de los 9 contratistas de la Gobernación del Cauca que fueron secuestrados cerca de López de Micay piden a la disidencia de las FARC que cumpla su promesa y los deje pronto en libertad. El grupo ilegal suspendió la liberación, según dijo, porque hay operaciones militares en esa zona del Pacífico. El director de Indepaz, Leonardo González, aseguró que utilizar a seres humanos como instrumentos de presión o negociación es inaceptable. Las excusas esgrimidas no justifican bajo ningún argumento la privación de la libertad de civiles. El secuestro es una grave violación al derecho internacional humanitario y constituye un crimen que atenta contra la vida, la dignidad y la integridad de las personas retenidas, así como contra sus familias. Los contratistas que cumplían una misión comunitaria en esta zona del Cauca completan 7 días en poder de las disidencias de alias Iván Mordisco. 12 del día, 5 minutos en Colombia. Entre tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, nuevamente cuestionó la voluntad de paz del ELN con su gobierno, que recordemos desencadenó en la ruptura del proceso de negociación. El presidente cuestiona el secuestro de 2 policías por este grupo al margen de la ley en el departamento de Arauca. Caterina Ávila. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el secuestro de 2 agentes de la Dijín de la policía en Arauca cometido por el ELN el pasado 20 de julio. El mandatario citó un video en el que esta guerrilla señala como responsable a la fuerza pública de lo que le pueda suceder a los 2 uniformados en caso de cualquier intento de rescate, a lo que el mandatario respondió escribiendo en su cuenta de X: los prisioneros son responsabilidad de la organización capturante, son ustedes los responsables de las condiciones físicas y psicológicas de las personas bajo su poder. También calificó la falta de voluntad de paz de esta guerrilla como un resultado del mercado de las economías ilícitas y la disputa por los territorios. El mandatario concluyó escribiendo que el ELN no fue capaz de encontrarse y pactar la paz con Colombia y con el gobierno del cambio. Una comisión de la alcaldía de Barrancabermeja se reunió con funcionarios del gobierno de Gustavo Petro para una posible autorización de una mesa de paz entre bandas delincuenciales y de microtráfico que operan en esa ciudad y que han mostrado su intención de dialogar tras la ola de violencia. Verónica Rincón.
El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vázquez, dijo que desde el Consejo Territorial de Paz se trabaja en avanzar hacia una mesa de diálogo, en particular por la propuesta de alias Marihuano, jefe de la banda Los de la M, quien desde la cárcel de Cómbita propuso diálogos con otras bandas que operan en la ciudad. Dijo que una comisión se reunió con funcionarios del gobierno nacional en busca de una autorización para iniciarlos. Pero pues se requiere, por supuesto, la aprobación del gobierno nacional para llevar a cabo los diálogos. Ojalá se pueda avanzar y se pueda conseguir esa paz que tanto anhelamos todos los barranqueños. Como parte de este proceso se realizarán encuentros de diferentes instituciones en julio y agosto y un encuentro con funcionarios del gobierno el 12 de septiembre. 12:07. El gobierno nacional está acusando a administraciones anteriores del desplome de la producción de gas en el país. Marcela Peña. En mayo, Colombia produjo 800 millones de pies cúbicos de gas por día, la peor producción de los últimos 10 años, según las cifras oficiales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Sin embargo, para el presidente del Consejo Nacional de Operaciones de Gas y vocero del Ministerio de Minas y Energía, Julián Flores, la responsabilidad aquí no es del gobierno de Gustavo Petro. Estábamos todos notificados desde hace una década de las dificultades que el país iba a tener en temas de producción. ¿Por qué llegamos a donde llegamos en temas de gas? Y es que según Flores, ni en el gobierno de Juan Manuel Santos ni en el gobierno de Iván Duque se tomaron las decisiones que se necesitaban para evitar la situación actual. ¿Cuál es esa situación? Pues que la baja producción de gas nacional nos está obligando a importar gas, lo que ya está subiendo los precios que pagan los consumidores en distintas regiones del país. Las proyecciones de los analistas del sector apuntan a que la situación puede empeorar en los próximos meses, porque mientras no entre a operar el megaproyecto Sirius, el país tendrá cada vez menos gas nacional y dependerá más del gas importado. Nuevo llamado de la Corte Constitucional a las EPS por el tema de los biopolímeros. Dice la Corte que las EPS tienen la obligación de cubrir con cargo a la UPC el diagnóstico y tratamiento, incluyendo consultas con especialistas, exámenes y procedimientos derivados de la inyección de esta sustancia. Sergio Barbosa. A la Corte Constitucional llegaron 2 tutelas de mujeres que al someterse a tratamientos estéticos fueron víctimas de los biopolímeros. En este caso, el Alto Tribunal tuteló los derechos de las 2 y volvió a poner sobre la mesa las reglas para garantizar los derechos de aquellos pacientes que requieran cirugías de extracción de este material. Esta entonces es una tutela en contra de la nueva EPS y uno de los casos señala que una mujer de 40 años en 2014 se realizó un procedimiento que consistía supuestamente en la inyección de células expansivas en sus glúteos, pero que tiempo después empezó a evidenciar cambios en su cuerpo hasta que su diagnóstico era que tenía biopolímeros. Lo que señala la afectada es que si bien su EPS le suministró todos los medicamentos para aliviar el dolor producto de esta condición, han pasado varios meses para que le asignen una cita con un cirujano plástico que le pueda dar luces de cuál es el tratamiento que debe iniciar para una eventual extracción de biopolímeros. Acá es donde entra entonces la Corte a señalar enfáticamente que las EPS tienen que garantizar los tratamientos de quienes ya estén diagnosticados con esta condición médica. Y el registrador nacional Hernán Penagos aseguró que no debe haber espacio para señalar que en las elecciones va a haber un fraude. Habló de la independencia de los jurados electorales que no trabajan para su entidad. Mateo Piñeros. Y en otras noticias, la misión de observación electoral está presentando el primer informe de balance de la inscripción de candidatos presidenciales por firmas, que se ha disparado hasta la fecha en un 281% con respecto al mismo periodo de hace 4 años. Pero vamos a hablar primero sobre el registrador nacional. Como nos lo comentaba nuestro compañero, pues aseguró que no debe haber espacio para señalar que en elecciones va a haber fraude. Habló de la independencia de los jurados electorales que no trabajan para su entidad. Jennifer, es importante también retomar lo que usted decía, ese informe de la misión de observación electoral que está presentando y habla de un balance importante en la inscripción de los candidatos presidenciales por firmas. Y, como decíamos, el registrador nacional Hernán Penagos aseguró que no debe haber un espacio para señalar dudas en las elecciones presidenciales. Mateo Piñeros. Este jueves se realizó en Manizales un evento sobre información en épocas electorales. Allí estuvo presente el registrador nacional Hernán Penagos, quien se refirió a los procesos electorales
electorales del 2005 y 2026. El registrador explicó que los jurados van a contar los votos y a diligenciar las actas y que ellos no trabajan para la registraduría. Además, señaló que habrá auditoría y que se publicarán las actas para que todo el país las pueda conocer. Fue enfático en señalar que no habrá ningún tipo de fraude. Que hoy en Colombia sean los jurados los que cuentan los votos y diligencian las actas electorales. Es la mejor manera de que la ciudadanía entienda que no hay manera que desde la entidad se haga algún fraude, no la hay. Cualquier observador internacional lo puede precisar hasta la saciedad, pero denle el beneficio de la duda a esta entidad, porque lo que está en riesgo no es la registraduría, es el Estado de Derecho y la democracia de Colombia. Y eso tenemos que cuidarlo entre todos, porque si eso se degrada, el futuro del país es un futuro trágico y penoso. El registrador le pidió a la ciudadanía hacer veeduría y preguntas sobre los temas electorales, pero también pidió confianza en la entidad. El proceso que busca tumbar el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA no para y ahora Empresas Públicas de Medellín fue admitida como coadyuvante de esta demanda. Héctor David Santamaría. La demanda interpuesta por Julio César Yepes, accionista de ISA que busca tumbar el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica, sigue avanzando ante el Consejo de Estado. Precisamente se conoció que en las últimas horas en el proceso ya cuenta con 13 nuevos coadyuvantes, entre ellos Empresas Públicas de Medellín, según el oficio de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Una de las personas admitidas fue el concejal de Medellín, Alejandro de Bedú. Todo parece que estuvo viciado por la falta de idoneidad, la manipulación en el procedimiento de selección. Hay que recordar que el proceso se adelanta debido a unas presuntas irregularidades en la elección del exgerente de EPM, como por ejemplo que no cumplía con los requisitos de experiencia para asumir ese cargo. Hablamos ahora de la crisis por los malos olores, literalmente, que despide la sede de Medicina Legal en Barranquilla, que ya es objeto de inspección por parte de la Secretaría de Salud Distrital, y también hay investigación de la Procuraduría. José Palma. A una mesa de trabajo fueron convocados los directivos de la Regional Norte de Medicina Legal en Barranquilla, la cual se está llevando a cabo en estos momentos en el norte de la ciudad con representantes de la Secretaría de Salud Distrital, la Personería y la Procuraduría, con el fin de pedir explicaciones por la crisis de acumulación de cadáveres que hoy provocan malos olores que afectan a la comunidad aledaña. Mientras esa cita se lleva a cabo, residentes del conjunto Más Jaulos Andes, situado al frente del lugar, dicen que no pueden ni abrir sus ventanas. Esto dijo su administradora delegada, Tatiana Leán. No pueden tener las ventanas abiertas, constantemente son malos olores. Por esa razón es que nosotros hemos ido allá, porque ya varias quejas y se siente. Yo aquí no puedo abrir tampoco mucho las ventanas porque se me mete el olor. En las tardes, como estas temperaturas, se siente más todavía. En las tardes es insoportable estar de aquellos lados. Y aquellos lados tiene bastante árboles y ellos abren sus ventanas, pero no las pueden abrir por los olores. Ellos han llegado hasta el lugar para pedir soluciones, pero no tienen respuesta. La noticia internacional. En el mundo, el ejército tailandés bombardeó objetivos militares en Camboya y reportó la muerte de 12 personas en su territorio por disparos del país vecino, en los peores enfrentamientos fronterizos en 15 años entre estos dos países del sudeste asiático. Los dos países mantienen desde hace décadas una disputa territorial en el Triángulo de Esmeralda, una zona donde confluyen sus fronteras y la de Laos, y también donde se conservan varios templos antiguos. En mayo estallaron enfrentamientos armados en los que murió un soldado camboyano. Desde entonces, los dos bandos intercambiaron críticas, provocaciones, represalias, como la restricción de los cruces fronterizos o las importaciones. Hasta limitaron sus delegaciones diplomáticas. Las hostilidades se desataron hoy nuevamente y Camboya disparó cohetes y proyectiles de artillería sobre Tailandia, que desplegó de su lado 6 aviones de combate para bombardear 2 objetivos militares en el país vecino. China, que suele mantener buenas relaciones con ambos países, expresó estar profundamente preocupada por estos choques e invitó a las dos partes a resolver el problema de forma adecuada mediante el diálogo. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Francia, pues Ben O'Connor fue el ganador de la etapa reina del Tour 2025. El podio lo completó Tadej Pogačar, llegando en el segundo puesto, mientras que Jonas Vingegaard fue tercero. El mejor de los colombianos fue Einer Rubio, quien llegó en la posición número 5 a 2 minutos del primero. Sergio Higuita, el otro colombiano, finalizó en la casilla número 14, Santiago Buitrago en la 18 y Harold Tejada en la número 49. Con estos resultados, Tadej Pogačar sigue siendo el líder de la clasificación en general. Sergio Higuita está en la posición 15, es el mejor de los colombianos en la clasificación general.
Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia en redes sociales la impactante noticia sobre la muerte de Hulk Hogan,